Hola, muy buenas tardes. El día de hoy es un gusto para mí poder estar aquí y hablar con ustedes sobre cuidados paliativos pediátricos vistos desde la espiritualidad. El objetivo de esta charla es conocer a grandes rasgos el modelo de atención de cuidados paliativos para poder aplicarlos en pacientes que viven una enfermedad terminal, ¿sí? Comprender la situación física y emocional que viven tanto el paciente como sus familiares y los cuidadores. Adquirir las herramientas para poder apoyar a los pacientes y familiares que atraviesan por una enfermedad terminal, para que puedan ellos cerrar sus ciclos de vida y poderlos nosotros acompañar. Comprender que los niños también mueren y comprender por qué mueren los niños. El día de hoy me pidieron hablar sobre un tema que me costaba muchísimo trabajo, que se llama pediatría, ¿sí? Porque no entendía yo por qué mueren los niños, ¿no? O sea, ¿por qué un niño? Y esta frase de Martin Heidegger, siempre comienzo con ella en mis pláticas porque me gusta, porque es muy clara de lo que simboliza la muerte de un niño, ¿sí? Dice, tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. Cuando nosotros hacemos nuestra primera inhalación, inhalamos y ya podemos morir. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Dicen mis maestros, y yo les creo, que tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Y del día de salida no pasamos, ¿sí? Lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, eso de que de la raya no hay forma de que la brinques, ¿no? Si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. ¿Cierto o no? Dicen que nosotros venimos con cierta gasolina para vivir desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Y nosotros decidimos cómo vivimos nuestra vida. Pero cuando venimos, traemos una misión, tenemos algo que aprender y tenemos algo que enseñar. Y los niños generalmente vienen, hacen lo que tienen que hacer y se van, ¿sí? Los niños generalmente vienen, trabajan, nos enseñan grandes cosas en muy poco tiempo y se van. Y entonces cuando nosotros comprendemos que su tiempo terminó, nos genera un poco más de tranquilidad, un poco más, menos sufrimiento, ¿sí? Lo vamos a ver en el transcurso, espero poderlo ver en el transcurso de esta charla, pero me pusieron el otro día un ejemplo que me gustó mucho. Dice, está una niña con su mamá, la mamá le dice, ¿te puedes bajar en el súper mientras yo me quedo aquí en el coche? Y la niña se baja y a los 10 minutos llega y la mamá se sorprende y muy enojada le dice, ¿pero por qué no me trajiste todo lo que te pedí? Dice, no, mami, sí te traje todo lo que me pediste. No, claro que no, ¿cómo? A mí me hubiera llevado media hora hacer esa lista. Dice, ¿por qué a ti te llevó 10 minutos? Dice, porque yo no pedí tiempo en los pasillos. Yo fui a hacer exactamente lo que tenía yo que hacer, fui, compré y terminé rápido. Por eso me puedo regresar rápido. Y eso es real. Nosotros vamos por la vida dando vueltas para arriba, para abajo, ¿sí? Y hay gente que le lleva 10, 20, 30, 80 años y aún no tiene idea a qué vino, ¿sí? Y su vida pasa desapercibida porque no aprendimos nada de él, porque no nos enseñó nada. Sin embargo, cuando yo le pregunto a unos papás cuál fue la lección que te dejó tu hijo quizá en un día o en un mes o en un año de vida, me dice, son muchas, y entonces me las enumera y me doy cuenta que la vida fue muy rica, no en tiempo, pero sí en experiencias, ¿sí? Mira, te voy a enseñar algo. Esta me la regalaron para el 10 de mayo. Me parece que es una flor extraordinaria. No sé si le ves su resplandor, es una flor bellísima. Dura una noche. Su ciclo de vida es de una noche, porque al día siguiente mira cómo está. Ya muere. Durante todo un año se prepara para salir una sola noche y muere. Es lo que pasa con un niño, ¿sí?
Lo único es que necesitamos comprenderlo con la cabeza para poderlo bajar al corazón y prepararnos para dejarlo ir. Y para eso son los cuidados paliativos pediátricos. Las disposiciones generales, no me voy a meter a ver lo que son los cuidados paliativos en sí, porque por una sencilla razón, porque ya sabemos lo que son, sí, pero vamos a hablar de las disposiciones generales. Garantiza una vida digna con calidad hasta la muerte natural. Esto quiere decir no llevarlo, no estar intubado, no estar con vida artificial como es la alimentación parenteral, no estar con todas estas cosas que son artificiales y lo único que hacen es que nos alargan, ¿sí? Nos alargan la agonía, no nos dan calidad de vida, ¿sí? Tenemos que comprender que existe la medicina preventiva, que son las vacunas, ¿sí? La medicina curativa, que es lo que los médicos saben hacer requete bien, ¿no? Y la medicina paliativa, que es para evitar la obstinación terapéutica. Pero en el caso de los niños, generalmente los padres son los que se obstinan para que se les siga dando vida, aunque sea artificial, por desconocimiento, por miedo, por angustia, ¿sí? Pero si nosotros como terapeutas podemos ayudarlos y acompañarlos en el proceso, vamos a ayudarlos para evitar el desgaste físico, emocional y económico. Los cuidados básicos indispensables, tanto en un adulto como en un niño, es la higiene. No se le puede dejar de bañar, pero no se tiene que cargar para llevar al baño, sino con una toallita se le puede limpiar en la cama, que no le duela, que no se moleste, que no tenga por qué estar angustiado, ¿sí? La alimentación, pero cuando hablo de alimentación por la boca, hablo de una alimentación natural, porque si le metemos la alimentación parenteral, lo único que estamos haciendo es dándole vida artificial. Y una vez que comienzas es muy difícil que se la quiten, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta esto muy claramente. La hidratación igual. Una cosa es irle dando sorbitos y la otra es mantenerlo en una cama con la aguja puesta aquí adentro, ¿sí? Amarrado a la cama porque se está quitando constantemente el suero, ¿no? Y estamos peleando con el niño porque nosotros queremos que se hidrate, pero el niño no quiere estar quieto, no se puede estar quieto. Entonces, hay que sopesar si vale la pena o no vale la pena, ¿sí? Y la vía aérea, que es el oxígeno, que eso no puedes dejar de dárselo. Pero una cosa es la vía aérea a través del oxígeno de la máscara y la otra es a través de una traqueotomía o conectado a una máquina, que tú respóndeme, ¿eso es vida? Los elementos para modificar el tratamiento, ¿sí? Que la presencia de la enfermedad sea avanzada, progresiva, incurable, que esté fuera de control. Esto no importa de qué edad es. Si una enfermedad tiene la primera metástasis, estamos hablando que la enfermedad ya está fuera de control. Cuando viene la recaída, está fuera de control. Todas estas cosas, todas estas señales que nos dicen que ya la enfermedad está fuera de control, es lo que nos dicen que necesitamos cambiar del tratamiento curativo al tratamiento paliativo, ¿sí? La falta de posibilidad razonable de una respuesta al tratamiento curativo, ¿sí? Cuando, repito, cuando hay la primera metástasis, la enfermedad está fuera de control. Son muy pocos, si no es que con la mano, los casos que yo he escuchado que se ha recuperado teniendo metástasis. Es muy importante ver qué es lo que está pasando ahí. Cuando el pronóstico de vida es inferior a 6 meses, ¿sí? ¿Para qué seguir con un tratamiento de la quimio y esto y aquello cuando realmente no vamos a tener calidad de vida al final? Entonces, tenemos que modificar el tratamiento a cuidados paliativos cuando ya no hay una posible respuesta al tratamiento. ¿Sí me sigues? Y esto sucede desde el momento del nacimiento. Si viene una enfermedad congénita, desde ese momento, en lugar de empezar con las cirugías y con esto y con aquello, hay que irnos al tratamiento paliativo para darle calidad de vida al paciente. ¿Para qué continuar con un sufrimiento y con un alargando la agonía? Es un cuidado centrado en cada paciente, atendiendo sus síntomas, abordando con enfoque multidisciplinario, ¿sí?
para elevar la calidad de vida hasta el final. Quien te diga yo doy cuidados paliativos te está mintiendo. Los cuidados paliativos tienen que ser a través de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Que trabajan de forma interdisciplinaria. Pero tiene que ser el médico para el control del dolor, la enfermera para el control del físico, ¿sí? El trabajador social para ayudarnos a buscar redes de apoyo. Y estos tres deben de estar capacitados en tanatología, sobre todo tratándose de cuidados paliativos pediátricos, ¿sí? Y tiene que haber un tanatólogo para que nos ayude también. Pero si no está el tanatólogo, necesitamos estar capacitados en tanatología, ¿sí? Es agregar vida a los días cuando no se puede agregar días a la vida. ¿Sí? Es la diferencia. Es hacer los días que tenemos lo más ameno, lo mejor posible. Conclusión. Cuando el médico considera que ya no hay nada que hacer, ante una enfermedad que avanza y no responde más al tratamiento curativo, sin importar la edad del paciente, será muy lejos de la realidad. ¿Sí? Es el momento de ingresar al programa de cuidados paliativos como tal. Él tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario y que todos trabajen en beneficio del enfermo. La familia está aquí afuera, el cuidador primario, y todo el equipo multidisciplinario estamos afuera, ¿sí? Tenemos que comprender que una enfermedad que amenaza la vida de una persona no solo afecta al paciente, sino también a todos y cada uno de los miembros de la familia. ¿Estás de acuerdo? Mira cómo están. Están como si fuera un volcán. Están en ebullición. Y entonces necesitamos ayudarlos a todos a que bajen, ¿sí?, la presión que tienen allá adentro. El paciente tiene sus propios derechos, como es la libertad de elección del tratamiento, si quieren o no quieren continuar con el tratamiento. Esto es bien importante, ¿sí? El paciente tiene derecho de ser o no informado. Esto es lo mismo que el adulto, si te das cuenta. Simplemente que el niño también tiene el derecho de decidir en dónde quiere estar, si quiere estar en su casa o quiere estar en el hospital. No se vale tenerlo en un hospital 5 meses porque al final de cuentas va a terminar falleciendo. Y eso lo saben los médicos. Si yo, que no soy médico, que estoy fuera totalmente, yo te puedo decir cuando un paciente va a salir y cuando no va a salir. ¿Por qué? Por los síntomas que tiene. Cuando hay una metástasis, ya no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Tan sencillo como eso. Y entonces, en lugar de seguir buscando un tratamiento curativo, vámonos al tratamiento paliativo, que es darle calidad de vida al paciente. Entonces, es importante, ¿sí?, entender que el paciente tiene derecho a elegir o no un tratamiento, de ser informado de dónde quiere quedarse, las personas que pueden entrar o no pueden entrar al cuarto a verlo, las comidas que quiere. Esto de las comidas, me detengo un segundo. Es importante darle de comer por aquí. Cuando no puede comer por aquí por X situación y te dice me muero por un mole, con el dedo pónselo en la lengua para que lo pruebe. Con eso es suficiente, ¿sí? Una persona que está acostumbrada a fumar, por ejemplo, no hablo de los niños, claro, hablo de un adulto que está acostumbrado a fumar. ¿Por qué le quitamos el cigarro en el último momento de su vida? Le quitamos el único placer que podría tener. Entonces, tenemos que ver cuáles son las necesidades del paciente, ¿sí? ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres? ¿A qué está acostumbrado? No, aquí en este hotel, en este hospital se tiene que ir al baño a las 11 de la mañana. Espérate, pero si él está acostumbrado a cagar a las 8 de la noche, no se lo puedes cambiar, ¿sí? Así de ridículos a veces nos vemos. El de paciente tiene derecho de expresar sus necesidades, lo que quiere y lo que no quiere, ¿sí? Y ser tratado con respeto y con dignidad. Y si tomamos en cuenta que es la última etapa de su vida, por supuesto que podemos complacer en lo que se pueda complacer, ¿sí? Te quiero contar esta historia, es real. Para mí, este es Emi, te voy a hablar de este chiquito, y esta plática la doy en honor a este querido maestro de vida, el querido Emi. Dice, Emi nació el 10 de diciembre del 2008 con diagnóstico de hidrocefalia congénita. Su mamá me dio esta información y tengo la autorización de ella de compartirlo.
Dice, a lo largo de su vida ha tenido 34 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 23 han sido cambio de válvula, 5 colocación de catéteres, 3 derivaciones externas, una corrección de estrabismo, una punción del hígado, un drenaje de absceso en el cuello por fuga de líquido cefalorraquídeo. Y durante este camino se sumaron crisis convulsivas, ¿sí? Por lo que ahora está diagnosticado como epiléptico, pero con tratamiento. En agosto del 18, ¿sí? Después de la 30ª intervención quirúrgica, Emi compartió que estaba cansado, ¿sí? Y que se quería morir. Nos pidió a su papá y a mí que ya no quería estar más en el hospital, por lo que pudimos recibir el apoyo de una tanatóloga, o sea, de MOA. Aquí entro yo en la familia. Hago un paréntesis. Emi está en una escuela a la que yo apoyo. Entonces fui a la escuela, me encontré a Emi, le dije, Emi, qué gusto de verte por aquí. Y me dijo, ya no soy Emi, ya no me llamo Emi. Digo, ¿y ahora? Dice, ahora soy Manuel. Dije, ok, Manuel, qué gusto de verte por aquí en la escuela, me da mucho gusto. Bueno, platicando con los papás, con la mamá, de esto, de lo de Emi, que ya no quiere ser Emi, quiere ser Manuel, no entendíamos qué pasaba. Estaba yo dando una conferencia y fueron los papás, afortunadamente me hicieron el honor de acompañarme. Y en ese momento me cayó el 20 y dije, claro, Emi es un guerrero y siempre le estamos diciendo, Emi, échale ganas, Emi, tú puedes, Emi, eres un guerrero. ¿Sí? Emi se cansó de ser el guerrero. Emi ya no quiere ser guerrero. Emi quiere ser Manuel, Manuel III, como su papá, ¿sí? Porque ya bajó la toalla. Y entonces, en ese momento, sucede algo así como muy inesperado. Tiene un problema de absceso en el cuello, una fuga, y entonces entra nuevamente al hospital y ahí voy a visitarlo. Y a la hora que yo entro al cuarto, yo ya había hablado con los papás sobre esta visita y a la hora que entró al cuarto se voltea, mugre escuincle de 10 años, se voltea con sus papás y les dice, ¿me permiten tener una plática privada con Miriam? Y entonces salieron los papás y estuve platicando con Emi. Y me comentó que el abuelo estaba presente y que una prima estaba presente, ambos ya muertos, que los veía, que allí estaban, y platicamos de que estaba ya muy cansado y que me di cuenta que él estaba cargando el matrimonio de sus papás, ¿no? Y no nada más eso, sino que cuando él estaba en el hospital, papá y mamá estaban juntos. Y entonces, qué mejor oportunidad que él enfermarse para ir al hospital y que papá y mamá estén juntos, porque esa es la fantasía de todo hijo cuyos padres están divorciados. Siempre, 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 esa es la fantasía que tiene. Y entonces ahí me di cuenta de esta situación y entraron los papás, hicimos ahí un tipo de constelación presencial en donde Emi le entregó a su papá y a su mamá su responsabilidad, su matrimonio, su divorcio, su vida, ¿sí? Y los papás lo asumieron y le dijeron, tú no tienes nada que ver con nuestras decisiones. Tú eres el pequeño, nosotros somos los grandes. Y entonces ahí finalmente papá y mamá tomaron la posición de padres y Emi tomó la posición de hijo. No sé si te estoy hablando en chino, eso se llaman constelaciones familiares. El caso es que ahí cambió toda la relación familiar, porque Emi el año pasado, en mayo, esto que te estoy diciendo fue en marzo, ¿sí? En mayo se dijo que ya estaba muy cansado, que ya se quería morir y que se quería ir a morir a Tlaxcala. Y los papás, claro, con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucho entendimiento, porque ya lo habíamos platicado, porque ya lo habíamos visto, porque ya lo habíamos llorado, porque, en fin, lo aceptaron. Y Emi se fue a Tlaxcala, en donde de repente tuvo una gran mejoría. Empezó nuevamente a caminar, empezó como a levantarse, ¿sí? Recién, estamos hablando quizá de un mes, tuvo un conflicto, empezó a perder la vista y
lo trajeron a Ciudad de México para llevarlo al neurólogo y en efecto algo está ya pasando allá adentro y dijo el médico, se necesita entrar al hospital y Emi se quedó viendo a sus papás diciéndoles, pero esto, y los papás muy inteligentes le dijeron, no te preocupes, no vamos a entrar más al hospital. Y entonces Emi esbozó una sonrisa de tranquilidad de decir, bendito sea, no más hospital. Y saben, se lo llevaron a Tlaxcala y estamos esperando que nos avisen de un momento a otro, que puede ser, lo estamos esperando hace un año, ¿sí? No importa el tiempo que sea. El tiempo que esté va a estar en Tlaxcala, feliz de la vida, con los abuelos, escuchando a los gallos y haciendo sus cosas como siempre las ha hecho. Este es mi querido Emi, y en honor a él doy esta plática de cuidados paliativos pediátricos porque él ha sido mi gran maestro. Philip Brooks decía, el mejor servicio que podemos prestar a los afligidos no es quitarles la carga, sino infundirles la necesaria energía para sobrellevarla. No puedes quitarle la carga a nadie, solamente puedes ayudarles a cargar su peso, ¿sí? La palabra duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y yo te digo, la palabra duelo es por cualquier tipo de pérdida que tenemos. Y los pacientes van teniendo sus propias pérdidas. Pierden la salud, pierden la libertad, el poder de decisión, el control de esfínteres, la pérdida social, la falta de seguridad. Si te das cuenta, no importa de qué edad, todos pierden poco a poco estos puntos. La pérdida del cuerpo normal, ya se ven en un espejo y ya no son quien eran, ¿sí? Hay una pérdida de paz interior porque no saben qué es lo que va a venir, cómo va a estar el asunto. El sentido de vida, si tenían planeado la graduación de sexto año, pues ya no hay graduación de sexto año. Y entonces pierden un hacia dónde me estoy dirigiendo. Autoestima, ¿sí? La pérdida de las amistades. Luego mueren los niños de las camas de junto. ¿Y qué les decimos? No, ya lo dieron de alta. Entonces dice el niño, bueno, pero ¿por qué a mí no me dan de alta? Y a él sí que hizo él bien, que a mí, que yo no me puedo dar, no me puedo ir a mi casa. Y entonces es muy importante hacerle notar la verdad, ¿sí? Lo que está sucediendo para que puedan masticarlo y puedan verlo más realistamente, ¿sí? Esto es bien importante. A los niños siempre se les puede hablar con la verdad. Los que somos un poco handicap somos los adultos, pero los niños lo entienden perfectamente bien, tienen otro nivel de conciencia muy diferente al nuestro y tienen la capacidad de entender mucho más allá de lo que nosotros entendemos, ¿sí? Hay una pérdida de la confianza. Si tú le mientes a un niño sobre cuál va a ser el tratamiento, ¿sí? Por supuesto que te va a perder la confianza. En esta ocasión, por ejemplo, con Emi, me comentó la mamá que tenía que entrar al hospital y que estaba muy nervioso. Emi, le dije, ¿le quieres dar tranquilidad? Asegúrale que no va a entrar al hospital. Asegúrale que no van a haber más cirugías, ¿sí? Ratifícalo, díselo otra vez y otra vez, las veces que sea necesario para crear confianza en él. La familia tiene sus propias pérdidas y ahí te va. Generalmente pierden su estabilidad y hay una separación. Cuando hay un niño con handicap, cuando hay un niño con una discapacidad o cuando muere un hijo por accidente, los padres automáticamente se separan. ¿Por qué? Porque no dialogan, porque cada quien se va a llorar en su esquina y no comparten su sentir, no se hablan y no se dicen lo que sienten. Y entonces se echan la culpa el uno al otro o cada quien se va echando su propia culpa. Entonces es muy importante el diálogo. No hay nada, no existe un tema en esta vida que no se pueda resolver a través del diálogo. Piensa el que tú quieras. Créeme, una vez que te sientas y lo dialogas, puedes tomar decisiones, por muy drásticas que sean, pero es importante el dialogarlo con la otra persona. Diálogo es de aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? Yo te escucho, tú me escuchas, dialogamos. Eso es un diálogo. Hay pérdida de las expectativas. Si yo tenía la expectativa de que iba yo a ser abuela
y ya no voy a ser abuela, y etcétera, etcétera. Así. Hay una expectativa, hay una libertad física, la pérdida de la libertad física, porque ya no pueden salir, porque ya no pueden hacer muchas cosas, porque están a expensas de el estado de salud del paciente. Y entonces, claro, la familia en sí se resiente, sobre todo los hermanos, ¿sí? Hay una pérdida económica porque lo que teníamos programado para las vacaciones lo tenemos que usar en los medicamentos. Hay una pérdida del proyecto de vida, ¿no? Ya no hay hacia dónde nos vamos a encaminar y hay mucho enojo por parte de los hermanos. ¿Por qué? Porque por culpa del hermano no pudimos salir de vacaciones, porque por culpa del hermano no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Y deseo, en el fondo, deseo profundamente que se muera, que ya se muera, ya, es mucho tiempo. Y se muere. Y entonces la mente mágica hace que me sienta culpable porque yo generé la muerte de mi hermano. Y ahí no saben el gran dolor que genera la culpa, ¿sí? Por haber generado la muerte, porque yo lo maté, ¿sí? Claro, con mi mente fantasiosa. Pero esa mente fantasiosa la tenemos los adultos también. Cuidado. Las pérdidas del cuidador, a la libertad física, ya no puede salir, ¿sí? La vida propia se queda en el camino, a veces se nos olvida hasta comer, se nos olvida bañarnos, se nos olvida hacer, porque estamos cuidando a nuestro ser querido, al niño, ¿sí? O al paciente, no importa de qué edad. La pérdida de las rutinas, yo antes iba a caminar, ahora ya no puedo, ¿no? Las expectativas, el proyecto de vida y la situación económica son cosas que van debilitando a la familia. La familia se debilita por no tener la información adecuada todos juntos, ¿sí? Falta o nula comunicación, el agotamiento físico, emocional y el material también es una debilidad de la familia. Tiene mucho miedo a hablar sobre la muerte y entonces lo evadimos. Y como no lo hablamos, no lo enfrentamos y no lo trabajamos. Le tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté mi hermano? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté papá? ¿No? Entonces, es un miedo al futuro. Y se genera la conspiración del silencio. Ni tú me dices lo que sientes, ni yo te digo lo que siento, y cada quien lloramos en la esquina, ¿sí? El duelo es un proceso emocional individual, su elaboración es un camino personal. Tú puedes comentar cómo tú lo viviste, pero como lo viva la otra persona, tú no puedes interferir en ello, ¿sí? Cada quien lo va viviendo de acuerdo a los recursos personales que tenga de afrontamiento, de acuerdo al tipo de pérdida que sea, el tipo de muerte que sea, ¿sí? Y el vínculo que tienes con la persona. No es lo mismo un hijo que un vecino. No es lo, ¿sí? Es muy importante cuál es tu relación con esta persona. Y mucho tiene que ver las redes sociales de apoyo con las que pueden contar. Y por eso es la importancia que tú como terapeuta, que tú como médico, que tú como persona que estás allegado a la familia, puedas darle esa contención que necesitan. Las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que yo me imagino que ya las vieron ustedes por arriba, por abajo y por en medio, y voy muy corta en tiempo. Entonces, voy a tocarlas nada más, pero para no pasarlas desapercibidas, Elizabeth Kubler-Ross es la pionera de los cuidados de la tanatología y también es pionera de cuidados paliativos. Yo sé, Cecile Saunders, por un lado, pero también está Elizabeth Kubler, que ella empezó también con los hospice y empezó a hacer muchas cosas de cuidados paliativos. Sobre todo, su teoría de estos 5 pasos lo hizo viendo a pacientes terminales y a sus familiares. Entonces, claro, estamos hablando de tanatología. Estamos hablando de cuidados paliativos, ¿ok? La primera fase de la negación, esto no me puede estar pasando y voy buscando un diagnóstico diferente de entre médico y médico, ¿ok? Luego viene la etapa del la ira, el enojo, la agresión y con todo el respeto del mundo, yo a esta etapa le llamo, es una etapa de emputamiento, porque estoy enojada con la vida, ¿sí? Y no es quien me la hizo, es quien me la paga. Y desde ahí me peleo con el que tengo enfrente, que puede ser el chofer, que puede ser la sirvienta, puede ser mi marido, puede ser mi cuidador, puede ser, porque te acuerdas, lo vimos, el paciente vive su propio duelo. Y entonces, al saber que estas son las etapas del duelo, todos los que estamos viviendo el duelo,
todos estamos viviendo las 5 etapas. Y entonces es la negación de esto no puede estar pasando, ¿por qué mi papá y no el borracho de la esquina? ¿No? O ¿por qué mi hijo y no el niño que hace el bullying? ¿No? Luego la ira, el enojo, la agresión. Luego viene el pacto, regateo, la culpa, que es el y si yo hubiera. El hubiera no existe. ¿Por qué? Porque no existe. No es un verbo que esté en el diccionario. Es algo que necesitamos comprender, que cuando nosotros tomamos una decisión, sea la que sea, la estamos tomando en cuenta, la estamos tomando de acuerdo a las herramientas que tenemos en ese momento. Y entonces, desde ahí, date cuenta que estás haciendo lo mejor que puedes por amor. Punto. ¿Ok? Luego viene la depresión, que es reactiva por lo que estamos viviendo, anticipatoria por miedo a lo que vamos a vivir, y esto va de arriba para abajo, de abajo para arriba, hasta que llegamos a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación es cuando bajamos los brazos y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero no se vale estar con esta situación de entrar al cuarto a ver a mi hijo y decirle, mi hijo, échale ganas, tú puedes, tú puedes. Y me salgo y en el pasillo le digo, Señor, por favor, ya llévatelo. Está sufriendo mucho. No se vale. Son dos diálogos totalmente diferentes, ¿sí? Y uno va en contra del otro. Entonces, es muy importante que te des cuenta que necesitas hablar con tu hijo desde el hágase, Señor, tu voluntad, para ayudarlo a que él también pueda decir, hágase, Señor, tu voluntad y soltarse para poder irse. ¿Correcto? Muy bien. Sufrimiento es el dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Cuando yo le doy el medicamento a mi hijo esperando que con este medicamento se sane, créeme, cuando no se sana, yo sufro. Si yo sé que mi hijo no se va a curar, pero este medicamento le va a quitar el dolor, cuando le doy el medicamento, estoy esperando que se le quite el dolor, no estoy esperando que se sane. ¿Sí me sigues la diferencia? Entonces, cuando yo sé que nada más es para quitarle el dolor, se le quita el dolor y yo descanso. De la otra manera, yo sufro porque no se está sanando. ¿Me sigues? Es importante que entendamos, esta es la base de los cuidados paliativos. Para mí, esta es la base de decir la verdad para poderla enfrentar, para poderla trabajar, para poderle dar la vuelta de campana. De otra manera, nos hacemos tarugos, ¿sí? Haciendo como que vemos, pero no vemos, pero sí vemos. Las apariencias no engañan y las que engañan son las expectativas que ponemos. Si yo muerdo una manzana, no puedo esperar que me sepa a pera. Si yo muerdo la pera, no puedo esperar que me sepa manzana, ¿sí? Cada cosa tiene su nombre y cada cosa tiene una realidad. Y todo depende de cómo yo lo vea, depende de cómo lo voy a disfrutar. ¿Ok? Acompañar no significa decirle a la persona que tiene que hacer, ¿sí? Ni pedirle que tome la iniciativa y que se incorpore rápidamente a la vida. Acompañar simplemente, decía Cecil Saunders, acompañar es simplemente estar. Es pararte junto al paciente y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Es pararte junto a la mamá que está desbordada y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Dime tú a mí qué necesitas para que yo pueda otorgártelo, ¿sí? Los niños tienen pendientes y si tienen pendientes no se pueden ir. Uno, la carga del matrimonio de sus padres. Si nosotros no logramos hacerlos entender que ellos no tienen nada que ver con el matrimonio de sus papás, entonces no les cuesta mucho trabajo irse. Cuando papá y mamá les dicen, yo estoy listo para que te vayas, el niño se puede ir. Tratan de evitar el divorcio o tratan de reunir a la familia, como te expliqué con Emi, ¿sí? Los papás no están listos, pero ellos ya están agotados y entonces se quedan a pesar de su esfuerzo extra que le están metiendo, porque papá y mamá no están listos, porque siguen diciéndole, no te vayas, no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? No, si te puedes morir, pero ¿qué voy a hacer sin ti? Pero espérate, si le estás diciendo, ahorita lo vamos a ver, puedes irte, tienes que dejarlo ir, tienes que tener en mente, ¿sí?, esta situación y despedirte. El niño necesita entregar sus tesoros y entonces le dice a mamá, mamá, ¿te acuerdas del sombrero que tengo en la pared? Esa dáselo a mi primo Juan, ¿sí? Y entonces entregan la pelota, entregan estas cosas.
Esto sucede también mucho con los niños que se suicidan, ¿sí? Van entregando sus cosas. Ahí nos damos cuenta de que algo no está bien. O van trayendo los libros de la escuela, pero no es el tema de esta charla. Hay mucho enojo con los hermanos, ¿sí? Entonces, la reconciliación con los hermanos es muy buena. La familia, hay que promover el diálogo abierto, evitar la conspiración del silencio, hablar con claridad y anticipar los posibles hechos. Posiblemente se va a presentar así, así, asado. Puede ser que deje de respirar de esa manera, puede ser que, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Sí? Se debe atender el aspecto emocional, tanto del paciente como de la familia. Preguntarle al paciente, ¿a qué le tienes miedo? ¿Sí? Y desde ahí tratar de ayudarlo para que no tenga ese miedo. Anticipar las consecuencias del secretismo entre la familia, sopesar el desgaste emocional que implica el disimular, el como que no está sucediendo esto, ¿sí? Capacitar a la familia como terapeuta del paciente, como cuidadores del paciente, capacitar a la familia en lo que se va a presentar. Fomentar en todo momento una participación activa del paciente hasta donde se pueda, no hacerlo a un lado, sino hacerlo partícipe de la familia. Dar el control al paciente, la familia puede sugerir, más no decidir, ¿sí? Identificar cuáles son los temores de los familiares, entenderlos y explicarlos. Si nosotros tenemos la capacidad, hay que explicar en lo más posible lo que podamos hacer. Enfatizar en la importancia de que el paciente esté informado, ¿sí? Y no le guardemos el secretito. Confrontar opiniones siempre desde la empatía. Bueno, a ti, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Sí? Tú dime cómo que te gustaría, por ejemplo, y esto siempre lo pongo de ejemplo en un taller que doy. ¿A ti te gustaría estar en terapia intensiva, amarrado a una cama las últimas 24 horas de tu vida? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué obligas a que tu padre entre a terapia intensiva, ¿sí? Cuando sabemos que ya es el final, donde no lo vas a poder ver, donde no vas a poder estar con él, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que podemos prevenir, que debemos prevenir, ¿ok? Ayudar a la familia a tomar las decisiones correctas, basadas siempre en el amor al paciente. Cuando yo baso cualquier decisión en amor, siempre va a salir correcto, ¿ok? Proponer acuerdos, que lleguen a acuerdos entre ellos, ¿no? Fomentar mayor cercanía con el paciente, que se sienten a hablar con el paciente y hablen de las últimas vacaciones y hablen de lo que quieran, pero no se queden callados, porque muchas veces nos da pena hablar de que el clima está bonito cuando aquí el cuarto está muy feo. Entonces, habla de las vacaciones que estuvieron juntos, de la vez que tocaron el mar, etcétera, de lo que realmente han vivido juntos. Desvanecer el miedo ante el próximo fallecimiento, hablar con los niños, esto es importantísimo. Cuando podemos hablar con los niños sobre el trayecto entre el gusano y la mariposa, les estamos enseñando todo lo que es el ciclo de vida, ¿sí? Hablarles de cómo el alma sale del cuerpo y el cuerpo es lo que vamos a enterrar. El alma se queda por un tiempo con nosotros y después se va a la casa de las almas, ¿sí? A prepararse para regresar a trabajar en otra cosa pendiente, en otra misión diferente. Depende de tu religión, depende de tus creencias, ¿sí? Pero es muy importante hablar con los niños. Evitar la obstinación terapéutica por parte de los padres, evitar el desgaste físico, emocional y económico de la familia es muy importante. Tranquilizar, decir, mi intención es apoyarles, brindarles las herramientas. Ustedes díganme cómo puedo ayudarlos. No están solos. Díganme ustedes en qué puedo ayudarlos. Y darles reconocimiento y decirles qué bien lo estás haciendo, qué bien lo hiciste, ¿sí? Hiciste lo mejor que pudiste, te felicito. Es muy importante ese reconocimiento. ¿Cómo poder apoyar? Capacitar a los padres en el pronóstico de vida. Eso es importantísimo. Evitar la obstinación terapéutica, ¿sí? A través del conocimiento. Buscar darle calidad de vida hasta el final al paciente siempre. No se trata de darle más días, se trata de darle calidad de vida. A mí no me gusta hablar de calidad de muerte, me gusta hablar de calidad de vida. Y observar y guiar. Ayudarlos, guiándolos. Promover una reunión familiar, ¿sí?
verificar que todos tengan la misma información, escuchar la opinión y versión de los presentes. Esto es muy importante. Mira, yo siempre les digo, tienes que tener listo si se van a cremar, si se va a cremar o se va a enterrar, ¿sí? Apoyar en la toma de decisiones y que sean consensuadas entre los presentes o la mayoría, si va a estar en casa o va a estar en un hospital, ¿sí? Si va a haber entierro o va a haber cremación. Esto es lo que yo siempre les digo, más vale un día antes que un minuto después. No es lo mismo tomar decisiones cuando el paciente todavía está en agonía que tomarlo cuando ya falleció, porque ahí sí nos agarra totalmente con los dedos en la puerta, ¿no? Y es muy importante hacerlo antes. Investigar qué puede tener pendiente el paciente y ayudarlo a concluir. Esto es importantísimo, no importa de qué edad. Cómo acompañar ante el dolor, la escucha conscientes, ofrecer comprensión y empatía, no tener pena por las lágrimas. El duelo no es una enfermedad, no narcotizar el sufrimiento, no se vale dar Valium, ni Ativan, ni todas esas cosas para tontar a la gente. Permitir que se exprese y saquen la pena, que digan cómo se están sintiendo, qué es lo que les está doliendo. No dar consejos, ¿sí? Tú nada más estás ahí para escuchar. No evadir ni reprimir los sentimientos, dejar que expresen lo que tengan que expresar. Y si quieren mentar madres, que mienten madres. Y si quieren hablar de que Dios es un injusto y es un maldito, desgraciado, infeliz, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, se está llevando a tu mamá, ¿no? O se está llevando a tu hijo. Señales que el final está muy cerca y esto es para adultos y para niños, no importa. Dicen que ven la presencia de un ser querido, ¿sí? Están viendo la energía de un ser querido y entonces es nuestra oportunidad de decirle, tómale la mano y vete con él, no tengas miedo, ¿sí? Viene para acompañarte. El paciente deja de comer, cierran la boca y ya no quieren comer. Es una señal que el fin se acerca. Y en lugar de pelearnos para que sigan comiendo, mejor me subo a la cama, lo abrazo y le digo cuánto lo amo. Que dicen que quieren ir a casa, lo cual implica no es que quieran ir a su casa, porque muchas veces están en su casa, sino que ya se quieren ir a la casa con el creador. Y esto es común, ¿sí? Entrega de tesoros. Quieren entregar sus pertenencias. Sus ojos se les hacen brillosos. La nariz se pone puntiagudas, la piel se pega al hueso, ¿sí? Y de repente, de la nada, hay una mejoría repentina, ¿sí? ¡Pum! Se sientan en la cama, empiezan a comer, hacen, tornan, y entonces decimos, ahora sí ya se sanó. No, lo que pasa es que esta mejoría repentina viene aquí, tenemos 24 horas para que fallezca. Eso es común y natural. Yo quisiera que entre ustedes se lo pregunten, ¿cuánta gente realmente ha vivido esto? Bueno, estos son 4 pasos que yo siempre les sugiero hacer, eh, sobre todo cuando el paciente todavía está presente, pero esto se puede hacer cuando el paciente ya no está presente, hacer una carta y hacer un ritual. Es decirle a papá y a mamá, por ejemplo, es decirle, te honro como mi madre, como mi padre. Pero aquí estamos hablando de pediatría, es te honro como mi hijo, te reconozco como mi hijo, ¿sí? Y te acepto tal cual eres. Te agradezco el que me hayas escogido como madre, como padre. Te agradezco el que me hayas enseñado tantas cosas, ¿sí? Te pido me perdones por cualquier acto u omisión o porque te di nalgadas o porque no entendí tu enfermedad o porque tú ya sabrás. De mi parte, te perdono el que hayas sido muy travieso, el que hayas lo que tú quieras, o de momento, ¿sí? No puedo perdonar el hecho de que te vayas. Me duele mucho, ¿sí? Pero yo te voy a perdonar, yo te voy a dejar ir cuando yo esté lista, ¿sí? Esto es importante, porque muchas veces tenemos mucho enojo porque se está muriendo. Y desde ahí necesitamos ver que tenemos que perdonar. Y el cuarto punto, que es el más difícil, pero el más sanador de todos y es maravilloso, es decirle, por el gran amor que yo te tengo, quiero que sepas que cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Me va a doler muchísimo, ¿sí? Pero me voy a reponer. Yo voy a estar bien. No, pero yo nunca me voy a reponer. Eso es estar en el papel. Cuando tú decides que te vas a reponer, te vas a reponer. El fallecimiento de un hijo, ¿sí? Es el dolor más grande que una madre puede vivir.
Eso sin lugar a dudas. Pero podemos salir de ahí si es que queremos salir de ahí. Y para poder salir más fácil, tenemos que estar capacitados para dejarlos ir. A veces las personas lloran, no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes. Y generalmente unos padres cuidando a un hijo tienen mucho tiempo siendo fuertes, ¿sí? El burnout, que es la quemazón, es una falta de realización personal. Eso sucede muchísimo con el personal del sector salud. Eso es lo que está pasando ahorita con los hospitales. Es una despersonalización, es un agotamiento emocional que no se quita con vacaciones, no es estrés ni cansancio. Y para mi gusto, esto es lo que está generando mucho fallecimiento entre el personal del sector salud. Pero ese es tema de otra charla, ¿sí? Quiero que vean esta fotografía, es de un hospice en Guatemala, de una amiga. Esta es una cruz y este es un angelito, no, es laico, no tiene ninguna religión, ¿sí? No tiene ángel, es un angelito, pero no tiene a Cristo, no tiene a la Virgen, no tiene nada. Entonces, cuando muere el niño, ¿sí? Le entregan este angelito, se lo entregan a los papás como recuerdo de su estancia en este albergue. Se me hizo un detalle precioso. Uno no muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los latidos ya no tienen sentido. Y yo te pregunto, ¿tus latidos tienen sentido? Porque si no, por favor, sal y busca cuál es tu misión, para qué estás en esta vida, cuál es tu profesión, cuál es realmente tu vocación, para qué veniste. Y desde ahí, créeme, dejarás de trabajar por el resto de tu vida, porque te dedicas a disfrutar la vida, ¿ok? Y bueno, eso es todo de mi parte. Me encuentran cualquier duda, cualquier situación, me encuentran en Caminos Paliativos de Luz, en Facebook, Miriam Israel Tanatóloga, ¿sí? No me pidan el personal porque ya estoy llena, pero en Miriam Israel Tanatóloga ahí publico casi todo. Miriam@paliativos.org.mx, ahí es mi correo. En YouTube tengo un canal que está interesante, inscríbete. Tengo varios videos de cuidados paliativos, mucho de tanatología y sobre todo en la actualidad esto de lo del COVID, etcétera, etcétera. Y bueno, mi WhatsApp que me encuentras 24/7 a través de mensaje. No me hables por teléfono porque no contesto, mándame mensaje. O Instagram, Miriam Israel Tanatóloga, pero todavía no me activo con esto. Y bueno, eso es todo de mi parte. Te agradezco profundamente el que me hayas acompañado, el que me hayas escuchado y seguimos en contacto.